Cómo me encanta pisar estos temas, especialmente estos temas que son totalmente ingleses. Y con esto podemos ya dar un nuevo arranque al episodio número 24 de Nunca Tiempo. Mi nombre es Felipe Chafloque. Al extremo izquierdo tengo al señor Harold Obando con una rica polera y un polito azul. Y en el centro esta vez tenemos nuestra primera invitada, sería Harold, de la historia de toda la humanidad de Nunca Tiempo, probablemente. Afírmalo, es nuestra primera invitada y para un tema interesante. Déjame saludar también a quienes nos están Por favor, escuchando y por fin me preséntala. pueden ver ya interactuando, ya no por foto ni con guayabera encima. ¿Qué tal? Un gusto a todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. En el momento que nos estén escuchando, bienvenidos al episodio número 24, 24 24, de 24 Nunca loras. Tiempo. El podcast que ama la Liga Española. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha Exactamente. tratado la semana, Felipe? Muy bien, le he estado con algunos cambios en el trabajo, todo bien. No quiero ahondar mucho en cómo me ha estado mi semana porque quiero que ya presentes a nuestra invitada, por favor. Ya, si creo que si tengo que hacer así es porque está acá al medio, No, ¿verdad? al otro lado, al otro Eh, lado. Acá, entonces, aquí. Exactamente. Eh, Potterhead, melómana, aficionada a los conciertos. ¿Qué más? Eh, Eh, Comunicador audiovisual de la Católica. melómana, Y bueno, mi novia. Mónica exactamente. Patricio, La acá. señorita Mónica Patricio. Aquí vienen unos aplausos de fondo ahí del Estadio Nacional. Bravo, bravo, las olas. Para arriba, Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy Hola, buenas tardes, noches. hola. Nada, buenas noches. Gracias por invitarme a su polémico programa, Ajá. polémico. para hablar de cosas polémicas que han pasado en esta semana, desde ese mundo mágico. Excelente. Excelente. Así es. Mónica también es nuestra fiel colaboradora en el tema de los audios, en el tema del Spotify. Si el Spotify suena mejor que el YouTube o Las o el loncheras. Facebook, es porque hay una mano, hay un audiovisual totalmente experta en los temas. Y esa es la mano de Mónica. Y mi estimado Harold, si estamos trayendo a la señorita Mónica Patricio vestida de Gryffindor, ¿para qué la Obvio. El estamos? outfit. Cierto, ustedes son Harold es Hufflepuff y tú eres Gryffindor. Pero estamos de Exactamente, rojo. por supuesto. Sí. Y yo no tengo nada amarillo, pero Tú bueno, eres lo menos invierno. relevante quizás en este episodio, pues el outfit de Mónica habla por lo que vamos a tratar el día de Pero hoy, Harold está gris que es... como Dumbledore. Hola Harry, ¿cómo No, estás? no eres Hagrid, por si acaso. Ah, Ah, Me pero ya, niega, el por ¿cuál favor. peluca, es el la peluca, el razón, motivo peluca, o no, que circunstancia fuera. por la cual está aquí la señorita Patricio? Bueno, Mónica está acá, pues J.K. Rowling trajo a colación el tema de la semana, quizás. También, como siempre, recalcando que estamos tratando de tocar temas que salgan un poco de lo que nos engloba a todos, que es la pandemia, pero J.K. Rowling, pues, tiró las declaraciones picantes de la semana, ¿no? La Acusada señora. de transfóbica por la comunidad tuitera, el mundo en general, e incluso refutada por los personajes principales de sus películas. Así que bueno, este es el tema que vamos a tratar el día de hoy, Felipe. Exactamente. Esto nos abrió un abanico muy bonito que es poder separar o hacer un versus entre la obra y el autor. Si podemos seguir vinculándolos, si por el hecho de que el autor de una obra que uno ha internalizado demasiado puede quebrantarse porque el autor simplemente está muy en desacuerdo con algo en lo que tú firmemente crees, o si es posible mantener ese cariño a la obra por más que la persona que lo haya creado pueda simplemente no ser lo que uno espera, no ser lo que uno idealiza en su momento. Entonces vamos a tener una charla muy interesante, vamos a hablar de la noticia de por sí en este primer bloque y vamos a ampliar un poco el espectro en el segundo bloque, vamos a tener muchísima música, música muy linda. Así que Harold, ¿por dónde quieres arrancar? ¿Por dónde quieres así desmenuzar, descuartizar este tema? Como si fuera esto una clase de ping-pong o una pared ahí, cual albañil, le voy a hacer el paso a Mónica, ¿Qué? quien nos va a exponer brevemente una cronología de los hechos. Exacto. Por favor, Mónica, te tiro el pase. Sí, bueno, vamos a hacer una cronología de todo este tema de Rowling Gate. Uy, Todo qué lindo empezó nombre. hace una semana más o menos,
Ya fue o sea, lo último empezó hace una semana, el 6 de junio exactamente, en el que Rowling hizo un retweet, porque todo esto enfoca más en su participación Twitter que de por sí en cosas que ella publicado En su en obra. físico, ¿no? O sea, no estamos hablando de la obra, sino de la persona que ella es en Twitter y que sinceramente es una señora a la que hay que quitarle el celular. Empezó retuiteando artículos en los que hablaba sobre el tema de la menstruación y hizo una ironización era un artículo que habla de Creating a More Equal Post-COVID-19 World, o sea, crear un mundo más adecuado para la gente que menstrua. Y ella tuiteó algo así como diciendo, gente que menstrua, creo que hay un nombre para esto que es como women, ¿no? Ella trataba de ir por ese lado porque a Quería como Rowling se ponerle le un puso nombre, mucho. siendo sarcástica de repente. Exacto, medio sarcástica y obviamente todo el mundo empezó a calificar este primer tweet como transfóbico, pero también esta polémica ya jala algo desde el año pasado, que fue alrededor del 19 de diciembre del 2019, que se siente como hace 1000 años, pero en verdad fue hace unos 6 meses, en el que hubo todo un caso en Inglaterra de una funcionaria pública, Maya Forstater, que fue despedida de su trabajo, que era un organismo del gobierno británico, en el contexto de pasar una carta sobre las leyes o la reglamentación civil para las personas trans en Inglaterra. Y esta persona que trabajaba en el gobierno era bastante proclamada como lo que le dicen, hay una tendencia ahí en Inglaterra que es el ser gender critic, feminista, como que hace crítica de género. Ujú. Y su contrato no fue renovado por el empleador y esto creó toda una polémica de las personas que van por el lado de que por ser mujer y no ser pro trans, y las personas que son feministas y son pro trans y todo este tema. Y ella tuiteó que uno puede vestirse como uno quiera, que llamarte como quieras, dormir con quien sea, con consentimiento, que uno viva su vida como quiera, pero no puedes forzar a una mujer a sacarla de su trabajo por establecer que el sexo es algo real. Y ahí están with Maya, ¿no? Y todo eso desató una gran respuesta de que J.K. Rowling es transfóbica y muchos Potterheads que son transgénero, perdón, se Transgender. sentían bastante heridos por el tema de que J.K. Rowling y el mundo de Harry Potter siempre han tratado, para muchas personas significa el tema de inclusión, en el que tú puedes ser un outcast o que eres alguien que no es muy común o pasa como por ejemplo, varios personajes que son así y tú te sientes incluido en esta comunidad mágica. Entonces, obviamente, una declaración de este tipo atenta contra todo lo que la cultura Harry Potter más o menos mantiene. Eh, pero la defensa de ella desde ese entonces hasta estos últimos tweets de esta semana siempre va con el tema del sexo como que el sexo con el que uno nace es el sexo al que tienes que reconocer, ¿no? Entonces ahí viene la identificación como transfóbica, porque ella luego en esta semana que continuó, luego ella tuiteó un artículo que se llama TERF Wars. TERF es un término que tiene más que todo, significa Trans Exclusionary Radical Feminist, que tiene que ver con una tendencia en la sociedad inglesa, que hay mujeres que su feminismo muy radical no considera a las personas transgénero como mujer, ¿no? Básicamente es el debate. Y eso tuvo mucho que ver con que la prensa británica, cuando pasó todo este tema de Maya Forstater y el tema de la carta civiles de las personas transgénero allá, eh, había mucho de esto de levantar
de que esta norma o esta serie de normas podrían hacer que una persona escoja identificarse como... Y vamos por el tema de identificación de género, que si yo me siento hombre un viernes y a la semana siguiente me siento mujer, podría entrar gente a los baños del sexo opuesto a generar acoso o cosas así. Radicalizar la competencia entre lo que es una mujer de verdad contra una mujer que no es mujer, entre comillas, ¿no? Es una vertiente muy radical del feminismo que en la sociedad inglesa fue levantada por la prensa y por todas las personas del Partido Laboralista que son bastante conservadoras, ¿no? Y eso caló mucho más que todo en los movimientos feministas y se acuñó este término TERF y a J.K. Rowling le han puesto como TERF y ella escribió este artículo en el que básicamente es como un ensayo, ¿no? Es mucha gente como que en Twitter simplemente ya la tiene cancelada desde el primer like o retweet que dio con el tema de establecer a las personas trans como que no son realmente el género que dicen ser, ¿no? Digamos de que también ella le ha dado retweet o like a ciertos tweets en los que... Perdón, o sea, ella aclama de que sí tiene cariños a las personas trans, que tiene amigos y conocidos muy cercanos que son ya sea parte de la comunidad LGTBIQ. Y sin embargo, han habido estas situaciones en Twitter, han habido situaciones en las que su cuenta le ha dado like a un tweet en el que hablan sobre que son las mujeres trans son hombres vestidos de mujer, y repetidamente va hacia el lado del sexo es algo real, que el sexo biológico es algo real y que se ha nutrido del tema, que ha reflexionado, que ha sacado bastante información médica, de bastante, etcétera, y que ella le mueve el miedo que las mujeres queden borradas o desprotegidas ante el movimiento trans, que el sexo biológico, que el movimiento trans pretende que el sexo biológico no exista, o que no importe, ¿no? Pero al final transmite la idea de ser una persona con una mente bastante cerrada, que no que a pesar de todo lo que intelectualmente se puede haber nutrido, sigue hablando desde el prejuicio, ¿no? Entonces, dado el timing, porque este mes es el mes del orgullo gay, encima estamos bajo el contexto de Black Lives Matter, es bastante desatinado para alguien que tiene una plataforma tan grande. Un timing muy poco preciso. Hablar y encima hablarla de la forma en la que ella lo ha hablado. Quizá en otros momentos un ensayo de este tipo hasta se podría debatir de una manera un poco más tranquila, pero es bastante desatinado y fuera de lugar, ¿no? Y evidentemente es totalmente erróneo, sobre todo por el tema de que ella no cita estudios médicos o científicos específicos, entonces queda bastante como que ha hecho una defensa, no es una disculpa, ¿no? Más que todo ha querido explicar por qué es que justo ahora, por qué es que ella defiende su posición, pero no es que busque la aprobación de la gente, ¿no? O sea, claramente ella simplemente usa su plataforma de la manera que quiere y no tiene en cuenta. Y me parece que también detrás de una persona de este calibre siempre hay community managers y gente, y sus asesores no la están controlando bien en su participación en redes. No está siendo muy bien manejado este tema. Y alrededor Mónica, de esto... Mónica, yo quiero, antes de seguir con el contexto, porque creo que claramente ha quedado definido cómo se ha ordenado todo este tema, cómo se ha originado este tema, pero tú como Potterhead y en general tú que tienes, yo soy testigo que tienes bastante contacto con gente que es Potterhead, que Potterhead es el término que se acuñó para las personas que son muy fans de Harry Potter. Yes. ¿Tú crees que esto impacte negativamente en el seguidor o sea, que veamos a personas que aman a la cultura mágica, el mundo mágico, a Harry Potter y todo lo que envuelve este mundo, digamos, dejando un poco de lado esa pasión, esa afinidad por todas las opiniones de J.K. Rowling? ¿O hay personas que tú creas que puedan separar
digamos, la paja del trigo, ¿no? Y esto lo digo por lo que dijo Daniel Radcliffe en la semana, ¿no? Que lo único que él quería es que todo esto no contamine la cultura Potter, ¿no? Sí, Daniel, ya hablaron casi la mayoría de principales. Ha hablado Daniel Radcliffe, ha Habla de Emma hablado Emma Watson, Watson, que ha sido de la más, creo que Emma Watson es la más frontal, ¿no? la que más Hizo un ataca el tweet muy problema. bonito en el que las personas transgéneros son lo que dicen ser, ¿no? No de lo que la gente quiere atribuirles lo que son. La mayoría de ellos, ¿no? Daniel Radcliffe, Rupert Grint, también la actriz que hace de Ginny, la más criticada ha sido la actriz que hace de Luna Lovegood, Vanna Lynch, porque su declaración fue un poco más tibia y bastante adecuada a su personaje de Luna Lovegood, que es bastante como que cándida y buscando la unión entre las personas. La han criticado por ser tibia y me parece que ese es el tema, Un que poco está muy radicalizado. O como se le estás dice a en inglés, favor o tone estás deaf. en contra. No hay puntos medios con este tema. O Ujú. sea, como que es bastante ofensivo porque, como dije, ¿no? Muchas personas que son transgénero o son personas que son parte de la comunidad LGTBQ tienen bastante amor por el tema de Harry Potter y el tema de la inclusión, y se han sentido muy ofendidas por estas terribles declaraciones de la señora. Ujú. Eh, pero también creo que las personas que consumimos Harry Potter vamos más por el lado... eh, Rowling no es una excepción. La mayoría de artistas que uno consume siempre va a tener... Son personas que tienen partes buenas y partes malas. El problema es cuando idolatramos a estas personas y generalmente no tenemos que estar de acuerdo ni pensar casi igual que la mayoría que disfruto, pero creo que esto es más para el siguiente más bloque que este. Eh, pero por el lado he leído de todo. He leído que hay gente que dice que hay que quemar los libros, hay gente que dice que hay que tachar el nombre de Rowling, y suena muy gracioso que Harry Potter lo escribió Daniel Radcliffe realmente, porque encima Daniel Radcliffe, siendo Harry Potter, fue el primero que habló, y su carta es muy linda, y en la que transmite lo que yo también creo, que la relación que uno tiene con la obra o con el libro, o con este caso con esta saga, no tiene eh, no tiene es un vínculo sagrado que ni siquiera la misma autora lo puede tocar, porque es una relación muy personal que uno establece con, 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 el, con el libro o con la obra en sí. A ese Eh, punto también quería llegar yo, por Mónica. otra, Tú, habiéndole entregado una gran cantidad de años a Harry de Potter y dinero con todas estas y cosas que dinero también que dices, ¿cómo? y dinero. Este, una gran cantidad de años, sientes también que no puedes deshacer el pasado, que no puedes deshacer todo el vínculo que has tenido. ¿Tú sientes que ya en un momento Harry Potter ya dejó de ser de J.K. Rowling y ya pasó a ser de los fans, que ya con toda esta, como hemos dicho, como por haber internalizado tanto este tema de los libros y todo y todo lo relacionado a Harry Potter, ¿no crees que ya en un momento ya dejó de ser de ella y las declaraciones de J.K. Rowling las tomas como las declaraciones de J.K. Rowling y no como las declaraciones de la que hizo Harry Potter? Yo creo que quizás si en otro momento de mi vida lo hubiera tomado un poco más como, ay, esta pendeja, ¿qué le pasa? O sea, o esta señora que como que, o como más colérica, pero es que creo que las personas son ciclos, y en el momento en el que ella escribió Harry Potter, estaba en un ciclo, incluso que ella señala en su ensayo, sobre el tema de cómo ella es una sobreviviente de violencia de género y que el mundo es más peligroso para las mujeres, y ella habla de cómo ella tuvo que esconder su nombre con el tema de que la misma editorial le dijo de que no iba a vender por ser mujer, y el esposo que tuvo que la maltrataba, ¿no? Eh, pero todo eso fue lo que influyó, no digo que fue lo que influyó, pero ese era el contexto de esa J.K. Rowling mientras escribió Harry Potter en 1998-1997. Ahorita, lo cual no quita que en
no sé, su personalidad o el mismo cerebro sea el que está en la persona del día de hoy, la que tuitea en el 2020, pero lo veo como que las personas tienen diferentes ciclos de pensamiento y diferentes ciclos de vida, entonces ahorita esta persona se ha convertido, sus pensamientos más radicales se han radicalizado. Eh, no es la misma persona para mí que escribió los libros y no me pongo en plan de ya no la voy a seguir en Twitter o no voy a consumir más. Lo cual, porque básicamente yo siempre he consumido Harry Potter, no he leído las obras. Ella tiene otras obras que ha hecho bajo un seudónimo que se llama Robert Galbraith y ha hecho una saga Sí. de libros de un detective y son como 5 libros ya. Y eso también ha desatado todo un tema porque resulta que el nombre Robert Galbraith es un nombre de un médico de no sé qué años, de 1900 algo, que estimulaba la cuestión de conversión de sexo o de, ¿no? de terapias para corregir la homosexualidad Ah, de prácticas terribles. O sea, peor. O sea, hundamos. Sí, o sea, Rowling, por favor, date cuenta, ¿no? O sea, pero. Lo cual también me hizo pensar, ¿por qué nadie se dio cuenta de eso hace como 5 libros atrás, ¿no? Entonces, me parece que es más que todo como que el contexto en el que está sucediendo todo este tema de Rowling que lo está haciendo mucho más denso, pero que no quita lo terrible y lo que no comparto de sus declaraciones. Eh, pero no sé si le vemos quizá un lado positivo si J.K. Rowling no hubiera mencionado este tema, un montón de gente como yo me incluyo no nos hubiésemos interesado por las injusticias y discriminaciones que sufre la comunidad trans. O a mí me está obligando a leer, a informarme, a entender qué cosa es lo que pasa, como para poder hablar con ustedes, y eso siempre me va a parecer positivo, ¿no? O sea, lo quiero tomar más por ese lado que más por el infortunio de sus declaraciones. Otro punto a favor para mí me parece es que ya Rowling pierde cierta impunidad, ¿no? Porque las mismas personas en su círculo, ¿no? O sea, me parece interesante que los actores hayan declarado que, mira, nosotros no compartimos lo que tú piensas, ¿no? Pero eso no quita la experiencia de haber trabajado con ella o de haber sido parte de la saga. Es más, a los fans nos hace sentir que respetan bastante el alma de sus personajes en la saga, ¿no? Como que hacemos incluso muchas bromas del tema de que realmente Harry es el niño elegido, que Rowling es Voldemort al final. Incluso hay gente que en los libros está tratando de encontrar como que, ay, Rowling siempre estuvo ahí. Hay un tema con los centauros, dentro del mundo mágico hay los personajes de los centauros, entonces como que hay algunos pasajes en el 5.º libro en el que hablaban de un profesor que era centauro y como que Hermione expresa una opinión que no le gustan los caballos y como que, ay, la transfobia de Rowling siempre estuvo ahí. Es que ya me parece bastante jalado, ¿no? Pero lo tomo más por el lado de como que estamos tratando de hacer sorna de una situación desagradable, ¿no? es más la declaración de una persona que de la creadora de una obra. Sí, Sí. En realidad, Harry Potter fue escrito por ella y es una mujer con fallas. Entonces, mm, ocultarlo es borrar como algo esencial, ¿no? No nos permite ver lo malo, entenderlo, corregirlo y aprender de las experiencias, ¿no? Entonces, Me pero encanta este Harry diálogo Potter porque son se ha libros, terminado. son los parques, son las películas, son todas esas cosas que, al menos para mí, o sea, nos ha hecho felices en algún momento y eso la autora o no lo va a quitar. Entonces Ujú. yo no siento que sea buena idea estar renegando del pasado, de lo que consumimos culturalmente en algún momento, porque eso forma a las personas que somos en este momento. Claro, sí, claro, sigue, y bien Harold, sigue. mencionas lo de la apropiación cultural, o sea, creo que ahí coincido tanto contigo como creo que con Felipe, ¿no? Que ya ha pasado pues más de 20 años desde la primera publicación del primer libro de Harry Potter, ya la obra traspasa, porque incluso gente como tú que ha crecido viendo crecer a Harry Potter en el texto, ya eso lo considera más propio que de alguien, ¿no? O sea, ya pertenece a un mundo, ¿no? Un mundo en el que actualmente
cualquier opinión que tú viertas esté expuesta a crítica, sobre todo porque la red social por donde se transmitió el primer mensaje democratiza la opinión de alguna u otra manera, ¿no? Entonces, bien coincido contigo que J.K. Rowling, como todo tipo de personas, es una persona con errores, con posturas que son criticables, que incluso son erróneas, pero vamos, ya también y ya para ir cerrando también el bloque, coincido también en que J.K. Rowling puede tuitear lo que quiera, puede decir lo que quiera, pero eso al fin y al cabo no tendría por qué afectar el recuerdo o el crecimiento, la apropiación cultural, valga la redundancia, de muchas personas que se sienten muy identificadas con los libros, ¿no, Felipe? Sí, por supuesto. Hay algo que también me llamaba la atención, o no sé cómo lo tomarán ustedes, pero cuando yo también leí la noticia, algo que me pasó fue sí, obviamente me indigné bastante, no siendo tan Potterhead como Mónica, pero algo que, no sé, en un momento me puse a pensar yo, fue que en un mundo, en un ambiente en el cual las personas públicas de verdad, no me refiero de repente a aquellos que no son tan, no sé, de repente hablemos de influencers, que se están intentando aprovechar de movimientos sociales. Hay gente muy famosa que de repente resulta ser muy tibia en este tipo de temas y termina lanzando mensajes muy ambiguos. Y el tema de J.K. Rowling es por lo menos saber qué está haciendo, o sea, sincera, ha intentado por lo menos en sus declaraciones alivianar el impacto de lo que dijo, pero por lo menos tiene su postura definida, la cual creo que los tres presentes aquí estamos en contra, pero podemos decir, ok, ya sabemos cómo es ella. A pesar de lo que ha dicho, por lo menos se puede apreciar de que en estos casos está como que en la contra, o sea, se puede apreciar su honestidad en el tema, como para verle por lo menos lo único positivo, si es que en positivo entre comillas también, a estas declaraciones. Sí, en realidad yo creo que es precisamente eso, ¿no? O sea, no me parece que tiene tan malas intenciones porque, eh, o sea, vamos, J.K. Rowling ha hecho hasta... Tiene fundaciones, Lumos, que es una que el tema se ha interesado más por el tema de orfanatos y el tema de niños huérfanos, precisamente que es el principal plot de Harry Potter, ¿no? Eh, pero su escrito, o lo que ella escribe, siento que viene más por el tema del miedo. Y el miedo muchas veces viene de la ignorancia o en ciertos casos o en ciertos momentos generacionales de las personas porque ya no quieren salir de la zona de confort de cómo piensan, ¿no? O el miedo en sí a veces hace que hagamos declaraciones desatinadas y sobre todo eh, que no pensamos en cómo pueden ser tomadas por las personas afectadas, ¿no? Creo que leyó un montón, pero se queda con la información que confirma lo que ella piensa, pero no la que le permita abrir su mente. Demanda empatía a quienes le dicen TERF, pero y llena de elogios a quienes la aplauden. So, básicamente estamos viendo una persona que está dentro de su zona de confort y no quiere salir de su zona de confort. Y bueno, tenemos eso existe en el mundo, ¿no? No todo el mundo va a pensar como nosotros y duele cuando alguien que tiene que ser un pedestal no piensa como tú o como que las cosas que tú creías que pensaba precisamente por el tema del libro, ¿no? Sobre todo por una obra como Harry Potter en la que básicamente la mayoría de fans siempre buscamos el tema de cómo aborda la psicología de ir contra prejuicios, ¿no? Con eh, el tema de la sangre sucia, o la pureza de sangre que viene entre los muggles y los magos, como villanos como Voldemort promueven el tema de la pureza de sangre, que solamente mezclámonos con nuestra clase y al final el héroe de la historia, Harry Potter, defiende lo que viene a ser más que el venir por un lado de actuar desde el amor y el respeto hacia los demás, ¿no? Entonces, obviamente, si tú creces leyendo esa clase de información que te suma eso a ti o te hace sentir en un lugar cómodo con eso, leer que la autora escribe
cosas realmente bastante puestas de manera un poco cruel, ¿no? Ironizar con el tema. Incluso cuando trata de decir que quiere a la comunidad, también termina siendo cerrada, ¿no? Entonces decepciona. Más que todo decepciona, ¿no? Pero no creo que deba definir la experiencia de Harry Potter en sí. Claro, también Sí, está el caso de que el fan, el fanático, el seguidor termina idealizando a veces al creador de tal forma que pensamos que esa persona, al tener una obra que es tan afín a uno, creo piensa lo que uno mismo piensa, y a veces no es así. Y eso es algo también lo que vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a hablar de gente que de repente se nos ha caído un poco del pedestal, o qué haríamos de repente si gente que tenemos bien arriba ahorita se nos cae, pega un salto, un bungee jumping totalmente al vacío de los pedestales que habíamos armados nosotros. Estamos poniendo unos temas muy lindos para la pausa, para el inicio. Arrancamos con Pulp, la banda de Jarvis Cocker. Vamos a ir con los Stone Roses, cuyo vocalista Ian Brown aparece haciendo un cameo en El prisionero de Azkaban, ahí mezclando mezclando su tecito con el dedo ahí. Así, en el Caldero Chorriente. Exactamente. Vamos a poner Fool's Gold, que es un tema hermosísimo, pero que dura como 10 minutos. Así que vamos a cortarlo más o menos a los 5, a los 6 minutos. Así que no se preocupen. Esto es nunca a tiempo. Estos son los Stone Roses. Este es Harold Obando ahí mirando la cámara. Saluda, Harold, un segundito. Saluda, Mónica. Y estos son los Stone Roses. Ya volvemos.